Somos Ámbar Riveros y Carolina Gelgres. Juntas te damos la bienvenida a Latido Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal. Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor. Oye, Ámbar, estaba pensando a raíz de algunos sucesos personales que pasaron en la semana y te quería preguntar, ¿tú te consideras muy criticona? Muy criticona. Sí. Pucha, no, la verdad es que no me considero muy criticona. Me había quedado dando vuelta a eso y pensando en esta relación que tenemos con los otros también y aquello que queremos decir, que de repente no resulta ser muy bien aceptado. Estamos hablando de un plano de relaciones. Eso quiere decir en que yo ya estoy posicionada desde un lugar, desde un rol, y a partir de eso me surgía como, ¿cómo se da estas situaciones o este contexto de la crítica? ¿Por qué yo estoy dando también una crítica a un otro? Y hasta qué punto igual yo estoy dando el pie o facilitando o ayudando a que un otro también pueda emitir un juicio sobre mí misma. Yo creo que nos exponemos a las críticas. Y eso, como es una relación interpersonal, tiene dos polos. Por un lado, el que se deja criticar o está muy pendiente de las cosas o cómo las está haciendo, si bien o mal, entonces está como muy ávido de, ¿ya? Que en principio va a querer que sean siempre positivos. Y por otro lado, de otra persona que, digamos, se invita a la fiesta sin que nadie lo llame, porque está como un paracaidista en la conversación que llega con su crítica iluminadora y que de alguna forma, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente estamos conversando algo, estamos comentando algo, quizás muchas veces desde los afectos, para desahogarnos, digo, y hay un otro que piensa que le estamos pidiendo una instrucción o un juicio, que repare la forma en que nosotros estamos viendo las cosas o cómo las estamos realizando. Ujú. Sí, también he podido ver como esos dos roles y ahora claro, hay una visión del que recibe la crítica, que por lo general es como el que en el fondo al que le hace clic y dice, uy, sí, esto me está afectando. Y frente a eso hay un sinfín de posibilidades de cómo afrontar esa crítica y está también quien emite la crítica, quien se para desde una perspectiva en el fondo a observar lo que sucedió y pone de manifiesto lo que dices tú, emociones, juicios, creencias, vivencias personales, que trata un poco de transmitir a quien está escuchando. Igual todo esto me hace recordar un programa al que todavía soy adicta, la verdad las cosas, se emitió hace años, sí. No sé si algunos recordarán Pesadilla en la cocina. Que, digamos, fue un formato donde un inglés, el chef Ramsay, era así como casi un asesino de todo el mundo porque emitía unas críticas súper fuertes, mucha gente lo consideraba cruel. Pero tenía la contraparte muy entretenida también, que las personas a las que criticaba eran personas que eran muy cerradas, tenían ese rasgo en común, muy cerradas a recibir críticas, tercas, muy tercas. De eso iba el show, por si alguien lo quiere mirar, no sé, en esta cuarentena. Y quizás también nos pasa eso, pues que tenemos de repente la imagen que quien nos critica nos está atacando. Entonces hay una delgada línea como para distinguir eso, yo creo. Sí, tiene razón. Y estaba pensando en eso que comentas. Y él igual tiene una personalidad bastante como avasalladora y está en este rol como de les voy a decir lo que tienen que hacer porque yo estoy en un grado como de superioridad frente a ustedes, etcétera. ¿En qué va pasando con las emociones? Como que en esto creo que puede resultar útil también y es parte de los comentarios que pues, queremos ir como transmitiendo a ustedes, con qué pasa en tres niveles de estas situaciones problemáticas. A nivel, por ejemplo, de los pensamientos, que puede resultar como lo primero que ocurre en el minuto en que yo recibo una crítica. Mis pensamientos me llevan a una actitud más defensiva, más ofensiva, más desde una recepción constructiva. ¿Qué va pasando por mi cabeza? No, es que este me está diciendo esto porque quedó picado de la vez pasada. Y que también sucede que uno tiene como una historia, así como el navegador mantiene un historial, también tenemos como un historial
de crítica, po, de la forma en que la hemos recibido y quizá en el pasado no ha sido tan adecuado la forma en que nos han criticado o como nosotros hemos recepcionado. Entonces todo ese historial, digamos, se reactiva en el presente y nos hace tener una visión distorsionada de lo que nos están diciendo, que puede ser un aporte, como bien dices tú, po, puede ser un Mm. aporte. Ahora, claro, como tú señalas, el segundo elemento viene a ser la emoción, y la emoción que se reactiva frente a lo que el otro nos está diciendo, que puede responder a cuestiones pasadas. Entonces, ahí es importante hacer como ir haciendo ese link de ciertas situaciones, entonces a partir de lo que la emoción nos está diciendo, como pena, frustración, rabia muchas veces o enojo, y en el fondo si se está manifestando porque requiere seguir siendo observada. Nos va hablando de una carencia, hay que pensar en eso, en algo que no está resuelto todavía, en algo que nos falta. Es como cuando uno dice le pasaron a llevar el juanete o le pisaron los callos. Hay gente que lo menciona así, Qué lindo. que tocó esa fibra y eso generó un eco, que hizo que en el fondo te llegara a una parte de ti donde esas palabras en realidad no tenían o no merecían llegar, creo yo. O sea, ahí un poco te viste, Ujú, y esto también lo digo desde lo personal, cuando a mí me han dolido mucho las críticas, he tenido que poco a poco ir entendiendo que también dejaste que las palabras avanzaran mucho, digamos que llegaran a zonas muy íntimas de ti, donde no tenían que llegar. O sea, simplemente cuando alguien está estableciendo una crítica, por un lado tenemos que entender que esa persona tiene un grado de autoridad centrándonos en sus habilidades, es decir, él entiende o ella entiende cómo se realiza una acción, cuál es el proceso y es capaz de evaluar en qué parte del proceso tú estás cometiendo errores y por eso tienes un resultado desfavorable. Pero si esa persona no cumple con esos requisitos, te expones a que cualquiera te diga cualquier cosa, lo haces, digamos, a corazón abierto, esas palabras te hieren. claro, sí, ahí apuntamos un poco lo que es la educación y digo porque es algo que sí se debe educar y que luego posteriormente se va transformando en lo que sería una inteligencia emocional de la cual todos hemos estado súper carentes y que en el fondo cada experiencia, cada dolor nos va nutriendo y nos va enseñando como a través del golpe o de esta herida. Ahora, un último factor dentro de estos tres, que serían pensamiento, emoción, que nos puede ayudar un poco a discernir, son las sensaciones. Y esto llama a una cosa corporal, que tiene que ver con que la sensación es lo que en el fondo nos va a traer a nuestro presente. Estamos hablando de heridas pasadas, bueno, vámonos a la sensación y veamos cómo esa sensación sigue doliendo, sigue molestando, persiste y si se mantiene ahí porque tengo que darle cierta atención. Ahora, si llevamos estas críticas, y como lo comentaba en un principio, al plano de las relaciones. Desde lo que yo he podido observar, he podido ver que quien realiza la crítica muchas veces es porque hay algo que en el fondo no está reconociendo en sí mismo. Suelen ser personas que sienten este vacío tan grande por aquello que les incomoda. Pensemos en una persona egoísta, por ejemplo, que tiende a tratar de egoísta por diversas situaciones con quien se relaciona. Entonces, desde la crítica va aumentando esa sensación porque no quiere verlo de sí mismo y ese vacío se va acrecentando hasta que llega un punto, y ahí está como lo sabio de esta relación, en que esa relación de espejo que se generó y esa proyección te dice a ti, oye, ¿en qué ayuda que tú critiques tanto si tu vacío no se va a llenar? Por lo tanto, date cuenta de que lo que tú estás viendo afuera, en el fondo lo tienes tú. Entonces ahí se produce una multiplicidad de opciones o de interpretaciones de eso, la cual una podría ser que nos lleve en dirección a pensar de que estoy siendo egoísta, como que estoy entendiendo por egoísmo, qué de generosidad necesito aplicar en un otro o necesito darme a mí. Es lo productivo que entrega este tipo de relaciones, donde sabemos que en el fondo el otro no queremos encontrar similitudes, sino que queremos encontrar otra amplitud que entregue diferencias hacia aquello que yo estoy considerando como egoísmo. Claro, y eso también pasa por plantearse una perspectiva humilde, si se puede entender, donde yo tengo que estar abierto, aunque yo sea el que esté emitiendo la crítica, se estoy situando desde un lugar donde voy a quizás algún tipo de indicación al otro, tratar de ayudarle en algún sentido, digamos, pensando en una crítica constructiva, siempre estar abierto a la idea a que esa es una forma de entenderlo, que no es la definitiva, digamos, no es la última palabra de cómo se va a entender
Lo mismo que tú dices, con cosas tan complejas como cómo entender qué es ser generoso, hasta qué punto es sano o no sano serlo, o qué entendemos por una persona egoísta, cuáles son las diferencias entre una persona que está poniendo límites y alguien egoísta, o alguien que está pensando más en sí mismo, queriéndose a sí mismo. Entonces, como son delgadas líneas y son temas a discutir, planteárselo así, vos, de una forma igual relajada, entendiendo que uno quiere hacer un aporte, a comprender eso y a mejorar nuestras relaciones y no simplemente a establecer una instrucción, digamos así como tipo marcial, de no, tú eres egoísta por esto y tienes que cambiar esto y vas a hacer esto, porque yo lo digo. Yo creo que quizás a eso te refieres un poco. Estas figuras, sobre todo televisivas, aquí han tratado de otros personajes, de imitar, digamos, el estilo Ramsey, esto de ser así como un crítico que dé miedo, ¿cierto? Que produzca así mucha ansiedad, ¿cierto? Que de solo mirarlo tú sientas que va a destruir tu trabajo y todo eso. Pero dejando de lado todo ese formato televisivo, a mí hay una de las cosas que sí me gusta de ese programa, por cómo está planteado, digamos, ese formato en particular. Hay otros formatos donde él actúa, ¿cierto? Donde se desempeña y yo creo que lisa y llanamente a los productores y a él se les va de las manos y termina siendo así como muy ordinario, muy hiriente y no sé. Pero en este programa en particular, el Pesadilla en la cocina, a mí hay algo que sí me gusta y que sí rescato de este personaje y que he visto en personas que he conocido y que tiene para mí un cierto rasgo de nobleza digna de imitar, es que hay un compromiso con la crítica. Y eso me gusta ese compromiso. ¿A qué me refiero? A que cuando tú criticas algo, creo que es bueno plantearte el compromiso de ayudar a esa persona a crecer. Entonces, en el entendido de que tú eres, en cierta medida, un experto en la materia que criticas, por ejemplo, si alguien te dice, oye, mira, escribí esto, o mira, hice esta canción, o preparé este plato de comida, qué sé yo, tú tienes que tener algún cierto manejo para abrir la boca, porque si no, tú puedes decir, mira, te doy mi opinión, pero no soy un experto, no puedo decirte una crítica, realmente. No estoy capacitado o no tengo ganas, simplemente no quiero hacerlo y ya. Pero si ya te decidiste y te tiraste a la piscina y dijiste, a ver, esta persona me Mm. está pidiendo ayuda a través de una crítica, es comprometerse y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no solamente voy a hablar de tu resultado, voy a hablar de tu proceso, porque lo comprendo. Entonces tú tienes este resultado porque en esta parte del proceso te estás equivocando. Claro. Lo piensa, a propósito de que estamos hablando del Chef Ramsay, lo piensa en una cazuela. Y uno sabe cocinar eso y puede compartir recetas, etcétera. Uno va a decir, ¿sabes qué? La cazuela no está adecuada, no está bien, o no quedó rica, no sé, porque se te disolvieron las papas. ¿Y por qué pasó eso? Porque las dejaste mucho tiempo. Se sobrecocinaron, no se pudo servir bien el plato, etcétera. Ahí hay un mayor compromiso, porque tú le estás dando también una luz sobre las herramientas de cambio. ¿Te interesa que esa persona cambie y tenga mejores resultados? Que es muy diferente a esto otro que mencionábamos antes, de este crítico simplemente destructivo que te va a decir, no, o sea, esta cazuela es un asco, no hay nada más que hacer. Claro, en ese sentido siento que, claro, hay personajes que de la vida real, de lo cotidiano, que se posicionan bajo una como gratuidad de hacer crítica y son críticas de verdad porque no son opiniones, donde parten con un sesgo desde su propia experiencia, y eso es como a lo histórico que pueden tener, de ver lo que tú haces y simplemente porque se autoinvitaron a opinar, lo realizan y pierden ese foco que dices tú respecto al proceso. Ahora, ¿qué pasa con quien recibe? ¿Cuál puede ir siendo un poco una actitud saludable un poco frente a lo que te pueden plantear? No, no sé cómo lo has vivido tú o cómo lo ves tú también. Mira, yo creo que a propósito que mencionábamos esto del camino, que hay que tener en cuenta, por mucho que duela a veces, que haber hecho un camino no sustenta, digamos, necesariamente que yo tenga un buen resultado. Y con esto, en palabras muy simples, me refiero a que cuando la gente se enoja porque les criticas y te dicen, es que yo me esforcé mucho, no sé si te ha pasado a ti o has visto a alguien que tenga esa reacción, es que yo me esforcé mucho, tienes que respetar eso. Sí.
como, sí, ok, pero de pronto, y esto a mí me ha pasado también, uno se esfuerza y ese esfuerzo va, no sé cómo decirlo, a un saco roto, se pierde. Es decir, te esforzaste, pero lo hiciste mal, y por eso tienes un resultado desfavorable. Entonces, creo que para recibir críticas tienes que centrarte muy bien en el proceso, pero también estar consciente de que ese proceso no lo estás inventando tú, sino que te puedes ayudar de personas que ya han recorrido un camino similar. Y eso es tener como una actitud abierta al aprendizaje. Yo rescataría eso para ser capaz de recibir críticas. Estoy de acuerdo, igual pienso por ejemplo, en que él la recibe porque la pide y en que él la Ah, recibe gratuitamente. Entonces, claro, hay veces que a ti de verdad te pilla una crítica así desprevenido y tú como, muy vulgarmente lo voy a decir, es como, ¿y a ti quién te pateó la jaula? Es como, y vemos los casos de en la calle, o sea, ahora qué bueno que está incluso penado ante la ley, los piropos, como, ¿qué te importa a ti si yo me veo guapa o no y voy caminando? Por favor, límites, como, y esos límites se transgreden. Y también están quienes, y ahí pondría también el foco, porque esta ya, lo otro es una actitud que simplemente no pudiste controlar, pero cuando tú sí lo puedes controlar en el sentido de que dijiste ya, ok, dame tu opinión, critícame, tú tienes que estar dispuesto, y ahí va mi pregunta, uno tiene que estar dispuesto o no a escucharlo todo. no, ¿por qué digo que no? Todo uno tiene que estar dispuesto a escucharlo, porque también importa, por mucho que de repente uno quiera ceder, importa la forma en que te critica. Si esa forma realmente es agresiva o es una, de alguna forma, o sea, si tú ya empiezas a escuchar que alguien te dice, no, pero es que hiciste mal esto, ¿cómo estás estúpida? Yo creo que de ahí en adelante es bueno ponerle mute a esa persona. Yo entiendo a las personas que dicen, no, porque uno tiene que fijarse en el fondo, no en la forma. Yo la verdad es que antes pensaba así y decía, bueno, de todos podemos rescatar algo, pero la verdad es que cuando no hay un mínimo, mínimos de educación, mínimos de afecto por el otro, de respeto por el interlocutor, en verdad yo creo que eso simplemente hay que dejarlo fuera. Ámbar, y si hiciéramos como una diferenciación en aquellas críticas que puedan resultar útiles para las personas y aquellas críticas que no lo son. Yo me quedo, por ejemplo, en cómo identificar que una crítica y en base a lo que hemos conversado no es útil, es cuando en el fondo son personas que viven un poco apresuradas y van derechamente a criticarte no constructivamente. Entonces, tienen dichos como, ¿viste? Te lo dije. Ah, ¿No lo hiciste como yo te dije? Entonces, claro. ¿viste? Entonces, ahí vemos cómo esa crítica en el fondo está en dos cosas. De partida, la persona, si sabía lo que iba a pasar, te podría haber complementado, ayudado en el proceso y no en el final, en lo que tú ya le mostraste. O sea, si tú ves que el vaso se me iba a caer, entonces dime, oye, cuidado, se va a caer, y no me digas, te dije, ¿viste? Te dije que se te iba a caer. Ya, cosas como esas, pero que las podemos maximizar a ejemplos mucho más. ¿Sabes lo que me pasa con eso? Con el te dije que siento que el foco está en está en mí, diciéndote, yo te dije, yo tenía razón. No está en el otro Claro, el foco, porque mm, podrías preguntarle, ¿qué piensa ahora del resultado? Por tanto, lo claro. necesario es que esa persona se dé cuenta de un mal resultado y se dé cuenta de los errores que quizás tercamente cometió, a pesar de que alguien más le dijo, pero esa reflexión la tiene que hacer ella o él. Ahora, y si pensamos en las positivas, vamos a decir como entre comillas positivas, ¿en Eh, qué nos podríamos fijar? a ver, ¿en qué nos podríamos fijar? En todo lo que sea un indicador, pienso yo, de compromiso. Ya, por ejemplo, si veo que la otra persona me dice, pone atención a cómo yo realizo las cosas, pone atención al resultado, le interesa tanto como a mí que el resultado sea positivo, porque si a esa persona no le interesa, no es la persona adecuada, simplemente. Claro. Si le interesa, por ejemplo, escucharme, porque si vamos a hacer un juicio, primero tenemos que, o sea, una evaluación, una crítica, primero tendremos que haber visto, haber escuchado y haber comprendido. Y yo creo que nadie es tan rápido como para hacerlo en 2 minutos. Entonces, si alguien, no sé, le Mm, expusiste algo,
e inmediatamente como un rayo ya tiene ahí el resultado de su crítica, yo lo pondría ahí entre paréntesis y pondría un filtro, digamos, para ver qué me está diciendo. Lo más probable es que esa redacción esté muy contaminada como por él mismo. No hizo la reflexión de empatizar contigo y luego, frente a su interpretación y lo que le pasa, etcétera, hacerte un feedback, sino que fue toda su caballería encima tuyo. Frente a eso, creo que hay otra cosa importante que está relacionada que tiene que ver con, bueno, este ámbito de querer que el otro también mejore y el que te permita ampliar tu visión. O sea, si pensamos en que las relaciones lo que buscan es buscar frente a la diferencia un complemento que te ayuda a ti a observar y sentir las cosas de manera diferente, creo que es genial. Como si el otro tiene un concepto diferente a como tú lo podrías haber hecho, a entregarte nuevas herramientas, a darte una visión más amplia de un mundo diferente, es perfecto. Entender como la perspectiva de aprendizaje de todo esto, po, más que centrarse en lo negativo que puede hacer la situación o de repente en lo incómodo que puede hacer. Bueno, y con esto queremos dejarlos a todos muy invitados a que vayan observando cómo sus relaciones pueden ir aportando a partir de lo que son las críticas y opiniones. Intenten encontrar este compromiso con el otro y esta complementariedad también con el otro. Y los dejamos invitados siempre a escuchar nuevos episodios, a dejar sus comentarios en las distintas plataformas, Spotify, YouTube e Instagram. Nos pueden encontrar como Latido Animal Podcast. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chau, cuídense.